Desde fines del año pasado, el Zunca suena con voz de mujer en la mesa representativa del PIT-CNT. Por primera vez, el gremio de la construcción eligió a una mujer para que lo represente en el órgano de discusión más importante que tiene la central sindical. ¿Quién es? Laura Alberti, una trabajadora de la cerámica, madre de 2 hijos y militante sindical desde el año 2008. En estos minutos que vienen les proponemos conocerla, pero además averiguar cómo es esto de representar a un sindicato tradicionalmente asociado a los hombres. Y más aún, en algunos casos, muy asociado al machismo. Laura Alberti, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por invitarme. Tú tienes 40 años, eres madre de 2 hijos que tienen 22 y 19. Y 19. Y trabajas en una empresa de cerámicas. ¿Verdad? ¿En qué consiste concretamente la tarea? La tarea hoy por hoy en la cerámica, ¿Sí? Nosotros realizamos realizamos los ticholos colores rojos que le dicen. Básicamente es eso, hacemos el ticholo rojo. ¿Es una empresa de qué tamaño? ¿Cuántas personas trabajan, por ejemplo? Trabajan más o menos 50 compañeros. ¿Y tu militancia sindical, yo decía, data del año 2008? 2008. ¿Por qué empezaste con esa actividad? Una asamblea de compañeras. En ese momento yo trabajaba en una fábrica de cerámica artesanal, más de 70 trabajadoras, todas mujeres, mayoritariamente mujeres, muy pocos compañeros. Y bueno, hacía muy poquito tiempo que yo trabajaba ahí y las compañeras, eso era ya era una fábrica organizada. Las compañeras, había 2 compañeras, 2 delegadas sindicales. Y en una asamblea se planteó el tema de que necesitaban una delegada de seguridad y laboral, de seguridad y higiene, en ese momento se decía. Y bueno, y me ofrecí para la tarea, no tenía problema. Yo siempre fui muy afín al tema sindicales, al tema, digo, no tenía problema en ese momento de ofrecerme para la tarea. En ese momento la delegada, en estos momentos, ¿no? Actualmente los delegados sindicales de seguridad no cuentan con fueros, así que no tenía problema, digo, para ejercer la tarea dentro del centro de trabajo. Y me ofrecí, las compañeras me eligieron por unanimidad en la asamblea. A su momento, en el 2010, para los consejos salarios, una de las compañeras delegadas gremiales tenía licencia maternal porque estaba embarazada y para ejercer la tarea de delegada gremial. Y bueno, me viene en ese momento con fueros, así que tuve que, para empezar a militar en el sindicato, a empezar a militar, a participar de los plenarios de delegados y bueno, a empezar a militar en el sindicato y bueno, ahí empezó a Hablaste de la diferencia de con fuero y sin fuero. Por las dudas vamos a aclarar qué significa. El delegado gremial tiene en la actualidad 10 horas sindicales donde uno puede participar, por ejemplo, de los plenarios, participar hacer uso de 10 horas de fuero, para eso mismo, para militar. 10 ¿no? horas por mes. Por mes. Uh-huh. O sea, son 10 horas en las que no desarrollás la tarea habitual. No desarrollás la tarea en tu centro de trabajo, ¿no? Podés hacer uso de esos 10. Por lo general se utilizan en cursos, en capacitación, también en plenarios, ¿no? Donde los compañeros se les da la información. Hoy por hoy el compañero delegado de seguridad, por suerte, en convenios, tiene también fue capacitación, para eso mismo, para capacitarse el delegado de seguridad, ¿no? En ese momento no contábamos con esos fueros, ¿no? Romina. Laura, y en esos primeros años en que comenzaste a vincularte a la militancia sindical, decíamos 2008, 2010, bueno, ¿cuáles eran los temas que te preocupaban más en ese momento? En ese momento en mi centro de trabajo, porque en ese momento yo no tenía militancia, como quien diría, eran temas de condiciones de trabajo. Ahí nosotras teníamos muchos temas de condición de trabajo, trabajábamos con temas de calor, de frío, o sea, muchos cambios de temperatura, muchos temas de ruido, entonces la verdad nos preocupaban todos esos temas. Y bueno, hasta el día de hoy las compañeras trabajan con ese tema, ¿no? ¿Y los temas de género estaban presentes ya en ese momento? Sí, no? Al ser tantas mujeres, sí, claro, no tanto como ahora. Como que después mismo yo fui adquiriendo preocupación con esos temas. Digo, la militancia te lleva a eso, a adquirir todas esas preocupaciones, a que vos como que vos
no sé si adquirir, como que a tomar conciencia de todas esas preocupaciones, ¿no? Como que, por eso mismo, yo contaba la anécdota esa de que en un momento la encargada nos decía de que por qué pedíamos aumento, por qué pedíamos mejora, y nos dijo que por qué no nos conseguíamos un marido. ¿Para qué ¿Eso pedir? lo dijo quién, perdón? La encargada me dijo en un momento. Entonces, claro, por eso mismo, vos Una mujer le decía eso encargada a las mujeres Sí, trabajadoras. sí, personalmente. Que vos no sabías. Yo no sabía si ella te buscaba tu reacción o qué era lo que buscaba, pero vos tenías que contar hasta 10 para contestarle algo. El implícito era, lo que ustedes están ganando está bien, Sí, sí. eso es lo que les corresponde por la tarea, Sí, y ¿por si qué en la pedirle? familia se necesita más dinero, que lo aporte un hombre. Un hombre, claro, sí, específicamente un hombre. Entonces digo, vos como que te das cuenta de que vos es tu derecho. Vos en el tema de la militancia, acercándote al sindicato, te das cuenta que es tu derecho pedir lo que por derecho es tuyo, ¿no? Digo, no estás pidiendo nada loco. No solamente estamos hablando de tema dinero, ¿no? Estamos hablando de mejoras laborales, o sea, una mejor silla, porque trabajamos todas sentadas, una mejor silla. Por ejemplo, nos daban... Bueno, pero ahí entonces no eran cuestiones específicamente de género, ¿no? Sino que eran... claro, los pero por contextos ejemplo, que estás haciendo eran más generales. las compañeras que para la mayoría mujeres, que tenían niños, bebés, que volvían a trabajar después de que se tenían que sacar leche, por ejemplo, en el baño. ¿tá? Y vos les haces entender que teníamos que pedir un lugar específico para sacarse leche. Las compañeras llevaban un spray para desinfectar y se sacaban sentadas en el water leche. Entonces nosotros les teníamos que hacer entender a ellas que era nuestro derecho pedir un lugar para poder sacarse leche para amamantar a su niño, que no era impensable hacerlo como lo hacían. Y esa discusión era con una mujer. Con una mujer, claro. O sea, cosas así, ¿no? Hablemos un poco más en general del sindicato. Primero, ¿cuántos afiliados tiene hoy? ¿El número actualizado? ¿Cuál es? El número actualizado es del sindicato Zunca. Y tiene por lo menos más de 40.000 afiliados. Bien. Normalmente tendemos a asociar al Zunca con los obreros de la construcción, ¿no? Los que están levantando un edificio, por ejemplo. Sin embargo, hay otras actividades que tienen que ver con el rubro que forman parte de este gremio. ¿Podemos describir eso? Claro, nosotros tenemos el grupo 01, que es el grupo de arquitectura, que son los, como vos decís, los que levantan edificios, y después tenemos 4 anexos, que tenemos el hormigón, la compañera de la extractiva, que son las escaleras, de todo lo que es cementeras, y después tenemos las compañeras de peaje, que son mayoritariamente mujeres, en su gran mayoría, y los compañeros de la cerámica. Cerámica roja, ese es tu sector, blanca, justamente. Sí, cerámica roja, blanca, refractaria, yeso. Y acabas de explicar que hay distintas variantes de cerámica. Seguro, sí. En principio también tiende a simplificarse y pensarse que es una sola. Los compañeros de Olmo, por ejemplo, pertenecen al sindicato Zunca, ¿no? Eso es cerámica blanca. Cerámica blanca. Lo tuyo, ticholos, etcétera, cerámica roja. ¿Y después? Tenés cerámica artesanal, tenés el yeso. Y... productos del yeso, ¿no? Porque lo que es el yeso, las paredes de yeso y eso son del grupo 01. Bueno, y está bueno averiguar entonces, a partir de una realidad como esa, el funcionamiento del sindicato. En particular, tú trabajabas, pues son 2 empresas, pero has estado siempre en ese sector. Y terminaste siendo dirigente de la rama. ¿Cómo se llama el sector dentro del sindicato? Claro, nosotros, el grupo 01, están los compañeros de la dirección que manejan el grupo 01, vendrían a ser. Después, en cada rama tiene también compañeros de dirección que son elegidos también por elección, que se les llama rama, dirección de rama. Entonces, cada anexo tiene su dirección de rama, que son los compañeros que organizan y dirigen esa rama. Entonces, cada anexo hay 4 compañeros de dirección de rama. Yo pertenezco a la dirección de rama de la cerámica. ¿Y cómo es, cómo ha sido hasta ahora, cómo has visto la relación hombres-mujeres? Dentro del sindicato. Del sindicato, yo nunca, o sea, mi integración fue también compañera delegada de base, estaba integrando los plenarios, o sea, yo nunca me sentí un ser extraño, o sea, la participación fue normal, digo, dentro de lo que se puede llamar, nunca tuve problemas, o sea, está claro que vos tenés que
si tenés que discutir y tenés que darte tu lugar, te lo das. O sea, no te puedo decir ni que es fácil ni que tampoco es difícil. Nadie te regala nada. O sea, tu lugar te lo tenés que ir ganando. Con participación, con militancia. O sea, no es tampoco llegar ahí ni porque soy mujer me vas a regalar el lugar, ni porque... O sea, sos mujer te lo voy a sacar tampoco, o sea, te lo tenés que ganar con militancia. Pero por ejemplo en la rama tuya, donde tú terminaste siendo dirigente es igual, es lo del mismo. Rubro de ese sector, ¿qué proporción había de mujeres y de hombres? En un momento... En la dirección, digo. En un momento fuimos mayoritariamente mujeres por participar las compañeras de Olmo, por participar la mayoría de las compañeras de este centro de trabajo, capaz que en la mayoría, pero en un momento fuimos mitad y mitad compañeras y compañeros. Por ejemplo, la rama del peaje son mayoritariamente mujeres. Y de ahí, de esa dirigencia en esa rama concretamente, ¿cómo llegaste a ser la voz del Zunca en la mesa representativa del PIT-CNT? Porque los anexos, tenemos compañeros de los anexos en la dirección nacional. Entonces, los compañeros de la rama decidieron que yo integré la dirección nacional. De ahí, al ser integrante de la dirección nacional, los compañeros decidieron, por ser dirección nacional, participar en la mesa representativa. ¿Te sorprendió esa elección? ¿Cómo se da? ¿Cómo se produce esa designación? Es una decisión mayoritariamente de los compañeros. ¿Tuvo algo que ver el contexto? Porque se especuló mucho con eso, ¿no? Sobre fines del año pasado hubo 2 hechos que de algún modo machacaron con esa imagen que muchos tienen del Zunca de gremio de hombres y de costumbres machistas, ¿no? Hubo 2. Por un lado, la denuncia que presentó una mujer periodista que relató que durante una movilización unos 100 trabajadores de la construcción que protestaban frente a un hotel ejercieron acoso callejero contra varias mujeres que pasaban por el lugar. Y por otro lado, un dirigente del Zunca de Río Negro tuvo que renunciar a su cargo porque había impulsado un paro en solidaridad con un obrero sindicalizado que se había suicidado luego de asesinar a su esposa en un caso de violencia doméstica. Esos elementos que estaban en el ambiente en esos días, ¿pueden haber contribuido a la decisión del Zunca de nombrar a una mujer como su representante en la mesa representativa? Pues a ver, para el afuera puede ser que sea lógico y natural que este nombramiento sea como algo, como vos explicás, que sí, capaz que puede ser, pero tampoco podemos negar que el sindicato está trabajando hace años ya. Por ejemplo, desde el 2009 nosotros tenemos una bolsa de trabajo, o sea, una ley que incluye una bolsa de trabajo de mano de obra local, donde nosotros incluimos, donde las mujeres, las compañeras jefas de hogar, ingresan a trabajar por esa bolsa. Compañeras jefas de hogar, compañeros de 18 años que no tienen experiencia, los compañeros mayores de 50 años. O sea, no podemos negar que el sindicato desde hace años impulsa todo este tipo de cosas donde las personas, nosotros también impulsamos a que los compañeros con discapacidad ingresen a trabajar. O sea, no es nuevo para el sindicato impulsar todo este tipo de cosas. Lo que pasó, sí sabemos, por ejemplo, lo de compañero del Río Negro, no podemos negar que pasó. Ya sabemos que, por ejemplo, el compañero renunció y las causas por todo lo que pasó nosotros no lo podemos negar. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, al otro día los compañeros estaban yendo a trabajar en la brigada de la casa del papá de los niños, con los niños, y que hace unos días se entregó la casa a Nueva para que esos niños puedan estar viviendo en un techo digno. Por ejemplo, lo del acoso, lo de la periodista, nosotros ya antes de que pasara todo esto, ya en la mesa, en la comisión de género del sindicato, donde le entregan compañeras y compañeros, ya estábamos trabajando sobre un tema del acoso callejero, que sabemos que es un tema de la sociedad, no somos necios, que sabemos que es un problema que el Zunca tiene también, pero también entendemos que es un problema de la sociedad. Nosotros ya estábamos trabajando con este tema cuando ocurrió todo este problema. El acoso callejero, traduzcámoslo en términos simples, en términos bien claros, ha dado lugar hasta a canciones, ¿no? Sí, lo tenemos claro. Sarov, aquella, ¿no? Sí. La sensación que tienen muchas mujeres de que pasar frente a una obra
Es exponerse a que les griten cualquier cosa, les silben. Sí, sí. Como por el otro lado, mucha gente piensa de que las mujeres pasan a propósito para levantar el ánimo. O sea, esas cabezas que hay, sí, es así. Porque yo tenía esa discusión con los compañeros que te dicen, pero mira, hay veces que pasan porque a veces están bajoneados y pasan para que vos les levantes el ánimo. Y el piropo lindo, no, el piropo no existe piropo lindo, piropo feo. O sea, es transgredir, es meterte o sea, no hay. Es violencia callejera, es violencia, o sea, todo eso hay que explicarle a los compañeros, hay que explicarle a la persona, porque también entendemos que es algo de la sociedad, que no es solamente nuestro. Entonces estamos trabajando en eso, y era algo que ya estábamos trabajando, por suerte. ¿Cómo vivís tú la situación cuando, por ejemplo, participás, supongo, de las grandes movilizaciones que hace el Zunca en la calle, cuando cortan por alguna medida o ante algún acto? Yo nunca tuve, o sea, nunca tuve problema con los compañeros. Nunca. Está bien, tú no tuviste problema. No, a ti, lo veo. A ti no te acosaron. Me pasa. Pero puede ser que estés participando de una marcha. Sí, discuto con ellos. Y miembros de esa marcha, hombres, estén diciendo tal o cual cosa a las mujeres que encuentran por el camino, ¿no? No. ¿Cómo reaccionás cuando presenciás eso? Converso con ellos, les explico. No, esto no, muchachos, no es por acá. Bueno, pero es algo lindo. Le estamos diciendo, no, lo lindo no existe, lo lindo se conversa. Por suerte tenemos eso, en el sindicato tenemos eso de cara a cara. Entonces, y son cuando vos les explicás las cosas, por eso está buena esta campaña, porque es eso, vos le explicás al compañero y se le haces entender, ese mismo compañero le va a explicar a otro compañero. Acá estamos mencionando un ejemplo. Romina tiraba el caso de una marcha, y una marcha en la que tú estás y en la que tú misma ves que pasan tales o cuales cosas. Pero vamos más para atrás, vamos a los años en los que tú ingresaste a la dirección de la rama tuya en el Zunca. En reuniones de esa dirección sectorial, ¿aparecía el tema? ¿Del acoso callejero? Sí, claro. Sí, que como todo. Y ahí donde ¿Pero quién lo planteaba? ¿Tú lo planteabas, por ejemplo? Se plantean las conversaciones y ahí es donde empieza la discusión. Y ahí donde vos tenés que hacerle entender a los compañeros de que está mal. O sea, pero el Zunca como tal lo tenía concientizado, o sea, había tomado conciencia del problema que tenía atrás. Ahora parece estar capaz más claro en los últimos años, ¿no? Hasta por lo que se dice, lo políticamente correcto, quizás, ¿no? Pero en aquel momento estaba como un punto en la agenda del sindicato. No, como agenda del sindicato lo pusimos en la mesa de la Comisión de Género hace te voy a explicar, hace unos meses. Pero sí se daba en la discusión interna nuestra, sí, las compañeras que estamos en la dirección, las compañeras que estamos en la militancia del día a día, es una discusión que se da entre nosotros, decir, no, mirá, esto está mal, y se da ese tipo de discusiones, sí, porque nosotras defendemos nuestro lugar, nuestra posición, lo defendemos, sí, claro, siempre. Y nosotras nos defendemos, entre nosotras como género nos defendemos, sí, plantamos nuestra bandera, estamos acá, porque claro, es un lugar, como siempre sigue, es un lugar de hombres, entonces vos tenés que plantarte fuerte y decir, estamos acá, y ellos se dan cuenta, cuando hay muchos hombres son mucho de decir bobadas, de decir malas palabras, entonces cuando ven que estás vos, quedan, ¿viste? Está bueno eso, está bueno porque se dan cuenta que estás, ¿entendés? Entonces, significa que se dan cuenta que vos estás dando presencia. Entonces, sí, pasa eso. Ahora ya no es la misma, no son las mismas reuniones que antes. Miro los mensajes de los oyentes y me encuentro con este de Gustavo, que es arquitecto, y dice, anoto la particularidad de que cuando se presentó a la entrevistada se señaló que es madre de 2 hijos, algo que nunca se aclara cuando se entrevista a un hombre. Es simbólico, da para pensarlo. No, es simbólico y es absolutamente intencional. Dimos ese dato. ¿Por qué dimos ese dato? Bueno, enseguida vamos a charlar de ese aspecto. Hoy, como cada 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Pero además es un año especial porque Uruguay adhiere a una convocatoria mundial para llevar a cabo un paro de mujeres. En este contexto tan particular estamos incursionando en este clima, pero con un enfoque bien puntual. Estamos conociendo la experiencia de una mujer que está haciéndose lugar
en un ámbito asociado habitualmente a los hombres. ¿Quién es? Laura Alberti, la primera mujer designada por el Zunca, nada menos, para que sea su delegada en la mesa representativa del PIT-CNT. Laura, actualmente los organismos de dirección del PIT-CNT están integrados mayoritariamente por hombres. La mesa representativa, donde tú participás, está formada por 44 delegados entre titulares y suplentes, de los cuales solo 16 son mujeres. El secretariado ejecutivo está integrado por 18 hombres y solo 3 mujeres, que fueron nombradas hace poco, y como una forma de compensación, como una forma de que hubiera representación femenina, aunque ellas no tienen voto y están a cargo de 3 áreas más bien sociales, Secretaría de Género, de Derechos Humanos y de Jóvenes. ¿Qué te dicen estos datos, esos números? Que hay que trabajar. Ayer, todos estos días me han preguntado sobre la cuotificación y sobre eso. O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con la cuotificación. Sí creo que tal vez es necesaria en algunos ámbitos donde de repente nosotras no podemos acceder. Porque sí creo que hay compañeras que son muy capaces, totalmente estoy de acuerdo que hay compañeras que son muy capaces, pero de repente no podemos acceder. ¿Por qué? Digo, no podría estudiarlo ahora, no podría verlo ahora, pero... El PIT-CNT en su último congreso había establecido se cierta discutió cuotificación y después se llegó a la conclusión de que, bueno, en la práctica los sindicatos luego no se podía cumplir con eso o no se daba. Sí, se discutió mucho con respecto a cuotificación, sí, cuotificación no, se discutió mucho, pero en los hechos no se ve la realidad, o sea, ya lo ves en los números, en realidad nosotras trabajadoras somos la mitad en el PIT-CNT somos la mitad de mujeres, pero en ámbitos de dirección somos minoría. Entonces digo, tal vez habría que pensarlo por un tema de... Yo en serio, soy convencida de que hay muchas mujeres que son muy capaces. Pero si tuvieras que hacer una lista de cuáles son los obstáculos que hace que no ocupen esos lugares de... Creo que las primeras somos nosotras. Porque por algo son mayoritariamente hombres, de repente hay sindicatos que son mayoritariamente mujeres. Entonces, capaz que nosotras mismas somos a veces las que no nos creemos, capaz que no nos creemos capaces de dirigir, porque por algo son hombres todos los que están dirigiendo. Capaz que nosotras tendríamos que ver eso, ¿no? Ese es un factor. No creernos. ¿Hay más? Por ejemplo, veía unas declaraciones de Daniela Durán, que es dirigente del sindicato metalúrgico. Que se alterna además en la Secretaría de Género. Sí. Ella decía, a las mujeres les cuesta más llegar a las direcciones de los sindicatos, pero llegan. El tema viene después, las exigencias que te impone la militancia. Sí, no tenemos las mismas responsabilidades los hombres que las mujeres, y no está bien visto dejar tus responsabilidades de la casa, la de criar a tus hijos, la de tener la casa impecable, la de hacer los mandados, la de tener la comida en hora, a cambio de participar en la actividad de un sindicato. Es verdad, la sociedad te exige más por ser mujer. Vos tenés que explicarle no solamente a tus hijos, tenés que explicarle a toda tu familia por qué dejás de hacer todas tus cosas para ir a militar. ¿Qué es eso de la militancia? ¿Qué es lo que te atrae tanto de la militancia? Entonces, no solamente le tenés que explicar a tus hijos, sino a tu familia, todo lo que es tu madre, tus hermanas, tus padres. O sea, tenés que explicar a toda tu familia por qué dejas de hacer todas tus cosas para ir a militar. ¿Qué es lo que te atrae tanto? Te empiezan a cuestionar. Y eso es toda la sociedad, ¿no? Toda la cabeza que tenemos de que la mujer tiene que estar en la casa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que hacer sus mandados, cocinar, como dice Daniela, ¿no? Digo, es todo lo que traemos, ¿no? De toda esa sociedad patriarcal que traemos de atrás, que tenés que andar dando tantas explicaciones, porque el hombre no se le cuestiona tanto, es verdad. Digo, el hombre si va a militar, o si va a trabajar, o si se va al boliche, después de venir a trabajar, nadie le cuestiona. Pero ¿Y tu caso en particular? Vayamos a lo que Andrés cuestionaba con ese correo electrónico que yo leía hace un rato. ¿Por qué cuando se presenta a Laura Alberti se destaca que tiene 2 hijos, 2 hijos de 22 y 19 años ahora? ¿Cómo jugó este factor? Hablando mucho con ellos y explicándole. Yo creo que ellos también vieron que era lo que a mí me hacía bien. O sea, nosotros, yo los crié mayoritariamente sola. Si bien
nos separamos con el papá cuando ellos eran pequeños, mayoritariamente, por eso los crié yo sola, y ellos vieron que mamá cuando comenzó a militar, cuando se afilió al sindicato y cuando empezó a militar, hubo un cambio y me hizo bien, nos hizo bien a los tres porque yo estaba bien y lo conversamos. Pero ¿y cómo manejabas ese cuidado de los hijos? Cuando arrancaste, 2008, ellos tenían, ¿qué? 11, 12 años. Sí, ahí. en el cambio del liceo, de la escuela también. Conversándolo. ¿Cuántas horas por semana le dedicabas en esa época a lo gremial? Más de 8 horas. O sea, ¿Y en qué horarios? Me llegaba a las 7 de la mañana al sindicato, 7, 8 de la mañana, y volvía a 6, 7 de la tarde a casa. Y un poco también la ayuda de mi familia, a la que también le tuve que explicar lo que era la militancia, por qué, que era por mis derechos, por los derechos de mis hijos, por los derechos de mis compañeros, pero sobre todo por los derechos de ellos mismos también, ¿no? Pero tenías que dedicar horas que eran en realidad del cuidado de los hijos. Sí, claro, sí. Pero primero tuve que explicar, ¿no? Es como dice Daniela. Sí, tuve que explicar por qué, para qué. No con quién, pero sí por qué y para qué, sí lo tuve que explicar. Sí, lo entendieron. Si no lo hubieran entendido, bueno. Pero no lo hubiera dejado de hacer. Pero por suerte lo entendieron y me dieron una mano. Sí. Veíamos otros testimonios de colegas tuyos en lo que tiene que ver con la militancia sindical, que por ejemplo, Milagro Pau. Dirigente de AEU, decía, bueno, que además es responsable de la Secretaría de Género del PIT-CNT. El departamento. Decía que dentro de la militancia nos han convencido que las mujeres servimos para las comisiones de género o para las comisiones de jóvenes o para las de finanzas, ¿no? Ustedes... ¿Tú entendés concretamente que eso pasa? ¿Por qué de alguna forma terminan las mujeres asumiendo ese tipo de roles y no, por ejemplo, lo que implica una negociación salarial, ¿no? Es un tema también. Nosotros, por ejemplo, en nuestro gremio, por ejemplo, las compañeras de las direcciones de rama participamos en todas las negociaciones colectivas. O sea, las compañeras de peaje participan en la negociación colectiva del peaje, las compañeras de la cerámica participamos en las de extractiva, o sea, no sé en los demás gremios cómo es, por eso digo, me parece que a veces nosotras nos tenemos que convencer de que nosotras podemos, por eso yo sé que a veces es difícil, me parece que hay que trabajar en eso. Yo sé que el departamento de género trabaja haciendo cursos para las compañeras. Me parece que el PIT-CNT se tiene que involucrar más en el tema de cursos, de capacitación, de capacitar también, no solamente a las compañeras, sino a los compañeros también. Me parece que hay que capacitar. El Cuesta Duarte está trabajando muy bien en eso. Yo sé que hay muchas compañeras que participan en los cursos del Cuesta Duarte también. Entonces, es el Instituto Cuesta Duarte. El Instituto Cuesta Duarte. De formación. De formación de Cuesta Duarte. Entonces me parece que es por ahí, es capacitando. O sea... ¿Y tu perfil a la hora de plantearte como representante en la mesa representativa del PIT-CNT, ¿por dónde va? ¿Qué temas haces pesar? ¿Cuánto implica los aspectos vinculados a cuestiones de género, por ejemplo? Me interesa. Me preocupan, pero también me preocupa todo. Me preocupa todo el tema político, todo lo que es trabajo, me preocupa todo lo que atañe a temas sindicales. No solamente mi sindicato, sino todo lo que es temas sindicales. Me preocupan las compañeras, el tema de cómo trabajan las compañeras domésticas, me preocupan cómo trabajan los compañeros de los cítricos, me preocupan los compañeros de la madera, me preocupan los compañeros del molino de dolor, me preocupa todos los temas sindicales, o sea, no es solamente temas de género. Me preocupan, sí, claro, y voy a discutir y voy a tratar, pero me preocupa todo lo que es temas sindicales. O sea, y hablemos de la manifestación más dura de la desigualdad mujer-hombre. Hablemos de la violencia de género. Hace un rato nos ocupábamos de lo otro, del acoso, de los piropos, toda esa historia. Pero esto es mucho más claro, crudo, ¿no? ¿Qué pasa en el Zunca en esa materia? ¿Cómo lo han ido abordando? ¿Cómo han metido ustedes el tema?
Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Nosotros hace años que participamos, por ejemplo, con las compañeras de Mujeres de Negro. ¿Tá? Nosotros a veces no... Ahora, por ejemplo, tenemos contacto con la Comisaría de la Mujer para ver también cómo podemos abordar nosotros desde como sindicato ese tema, porque sabemos que si bien es un tema que es de toda la sociedad, igual que como el acoso callejero, queremos ver cómo podemos abordarlo nosotros, porque sabemos que la violencia está en todos los ámbitos, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo abordarlo desde los trabajadores, porque no sabes a veces si ese trabajador o seas trabajadora, a nosotros, por ejemplo, yo te puedo hablar de un caso personal. Vienen las compañeras, nos llaman, ya tengo un caso de violencia doméstica. Y no sabes a veces cómo... La compañera tuya te dice, yo soy víctima de... Yo soy víctima de... Ajá. Nosotros a veces sabemos, por ejemplo, tenemos los teléfonos, y rodeamos ese caso, ¿tá? Pero a veces después no sabemos, por ejemplo, el otro día vino una compañera a decirme que tenía una amiga en el interior de que sufría violencia doméstica. Y vos quedás, viste, como que no sabés hacia dónde llevarla o hacia dónde guiarla. Entonces a veces yo, por lo menos personalmente, siento que no sabemos a veces bien cómo guiar eso. Es curioso, ¿no? Es curioso. Es curioso que una dirigente sindical no esté al tanto de los mecanismos de apoyo a alguien que es víctima de violencia doméstica. Sabemos los teléfonos, sabemos todo, pero no sabes a veces no sé cómo explicarles. El después. Claro, sí, cómo ampararla, cómo protegerla una vez que da el paso de la denuncia. Claro, te sentís como que, viste, porque sobre todo en el interior. Acá en Montevideo tenemos más, pero en el interior es distinto, totalmente distinto que acá en la capital, porque es un pueblito, ¿tá? Porque es como que yo por lo menos siento que nos falta muchísimo más en el interior. En el interior no les puedo decir, el tema de violencia doméstica en el interior es muchísimo más difícil que acá en Montevideo. Y está mucho más arraigado que acá en Montevideo. Pero ahí tú estabas comentando cómo se mueven o los dilemas que tienen a la hora de procesar una situación concreta, un hecho de alguien, una mujer en este caso, víctima de violencia doméstica, violencia de género. Ahora, el sindicato puede hacer otra cosa, puede trabajar también en la prevención, ¿no? Sí. Combatir las tendencias, la cultura que puede haber en determinado sector de los obreros de la construcción, concretamente en materia de violencia doméstica. Lo digo teniendo en cuenta otro estereotipo, ¿no? Porque hace un rato hablábamos del estereotipo del obrero de la construcción piropeando o acosando en la calle. Hay otro estereotipo que tiene su base en la realidad, que es el alcohol, el consumo de alcohol. Nosotros hace años que trabajamos en ese sentido. Y el consumo de alcohol, a su vez, muchas veces deriva o es una de las causas de violencia contra la mujer, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos en ese tema, con talleres, con cursos. Cuando nosotros hablamos de cursos de capacitación, hablamos de talleres de seguridad laboral, lo primero que hacemos es eso, ¿no? Enfatizar en temas de alcohol, de drogas. O sea, los compañeros tienen claro el tema del alcohol, de la droga. Cuando hablamos de violencia doméstica, nosotros lo que podemos hacer es eso, es intentar educar. Pero nos falta. ¿Lo tienen como un asunto permanente, claro, de trabajo? Sí, claro. Estaría bueno tenerlo todo el año. Por eso te digo, nosotros tenemos que ver, porque tampoco es fácil ver campañas sobre violencia doméstica. Estamos intentando, nosotros hemos tenido reuniones con varias organizaciones para ver cómo encarás ese tema también, porque no es fácil, es como el acoso callejero. Digo, no son temas fáciles de llegar, sobre todo a los hombres. Digo, vos tenés que ver también cómo encarás ese tema, cómo le llegás a la persona, cómo le llegás al hombre, sobre todo, porque nosotros, al ser mayoría hombres, digo, nosotros te contaba del tema de las situaciones, porque nos ha pasado y a veces vos no sabés, o sea, si bien hemos rodeado, nosotros, por ejemplo, como sindicato, hemos trabajado en muchas casas en la brigada, en muchas casas de compañeras con violencia doméstica, dando una mano con respecto a la brigada solidaria. En ese sentido, nosotros, los compañeros, no dudan ni 2 minutos. O sea, cuando tenemos ese tipo de situaciones, o sea, en ese sentido, como sindicato, participamos y estamos convencidos de que es por ahí.
Pero en tema de campaña, ahí hay que ponerle pienso. No es largar un pegotín. A eso lo hace cualquiera. Me parece que a ese tipo de campañas vos tenés que ponerle más cabeza, ¿no? Y hacerlas ahí a hay largo una plazo. asignatura pendiente todavía. Creo que sí. Del Zunca y del PIT-CNT en general. Y no solamente porque el 25 de noviembre todos nos ponemos el moñito violeta, pero me parece que a ese tipo de cosas son campañas, y más que nada educar, ¿no? Me parece que es un tema de campaña, por eso te digo... ¿Va a ser una de tus banderas en la mesa representativa? Siempre son el tema de violencia doméstica, siempre, eso sí es una de mis banderas, sobre todo de vida, ¿no? Es un tema... Sí, claro que sí. Compañeros del sindicato saben que el tema de violencia doméstica es una de mis banderas. Laura Alberti, dirigente sindical en el gremio de la construcción, Zunca, trabajadora en una fábrica de cerámica roja, 40 años, militante en su gremio desde el año 2008. Gracias por acompañarnos esta mañana transmitiendo esta experiencia. Seguimos en contacto. Vamos a ver cómo sigue hoy. Hoy, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es tu día? Ahora hoy es un día de loco. A las 11 tengo otra entrevista, no sé en dónde, y de tarde tengo una entrevista con Ovaldía en la tele, y espero que sean las últimas, porque no estoy acostumbrada a todo esto y espero que sea todo por hoy. Y después seguir en la militancia nomás, en el sindicato y trabajando todos los días. Nos reencontramos en cualquier momento. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias por estos momentos. Vuelve En Perspectiva enseguida. Llega la mesa de este miércoles.